Buenas noches, vamos a dar inicio a compartir nuestra reflexión número 6 sobre la vida de Jesús de Nazaret. Y como siempre, comenzamos haciendo una breve oración. Te bendecimos, Padre nuestro, Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por todas las cosas que nos provees, sobre todo por tu amor manifestado en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo esta noche a los que van a conectarse desde cualquier parte a escuchar esta meditación, a los que la oirán también en días posteriores, la grabación. Te pido que bendiga a su familia, su hogar, sus relaciones, que cuides de ellos, que les des el poder encontrarse contigo dentro de sí, donde tú habitas. Te hacemos presente a nuestro país Venezuela, que vive ya tantos años en esta situación tan sufrida, tan de carencia, tan decadente, para que si es tu voluntad, tú auxilies a este grandioso pueblo, a esta gente que está sufriendo las miserias que les provee este sistema ya después de tantos años, sin ningún resultado para ellos. Si es tu voluntad, Señor, que puedan salir pronto de esta situación y que puedan sus vidas y el futuro de este país se puedan rumbar a nuevos futuros. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, estábamos hablando los módulos anteriores. Hemos estado viendo la vida de Jesús desde su nacimiento. Después vimos los años de la infancia, pasando por la adolescencia, y ya la semana anterior vimos la vida adulta de Jesús, los años adultos, cuando ya pudo hacerse cargo de su familia, pudo ir delegando en los hermanos que venían ya creciendo, y ahora le quedaba ya el poder dedicarse a la misión a la que había venido. Veíamos en la anterior reflexión cómo Jesús se consiguió con un señor de procedencia, venían de la India y iban a ir por todo el Mediterráneo, un señor que tenía muchos negocios y por todas partes del mundo, sobre el mundo conocido que era el Mediterráneo. Este señor se llamaba Gonot y tenía un hijo que se llamaba Ganit. Y el Señor entró a Jerusalén a buscar un intérprete que lo ayudara en sus viajes, en las relaciones comerciales que iba a hacer, y que al mismo tiempo le sirviera de tutor, de maestro de su hijo, porque iban a estar en este viaje alrededor de 2 años. Y casualmente se consiguió con Jesús, que estaba en Nazaret, en Jerusalén, y Jesús aceptó acompañarlo, aunque todavía no se sentía seguro de dejar a la familia durante tanto tiempo. Como decíamos, para Jesús la familia no era una carga y algo que él estaba deseoso por dejarlo, es fastidio tener que atenderlos para cuando yo lo que quiero es irme a hacer otra cosa. No, esa no era la actitud de Jesús. Jesús amaba a su familia entrañablemente, a su madre, a sus hermanos, y esta decisión de tener que dejarlos para cumplir el propósito, como él mismo lo dice, para dedicarme a los asuntos de mi padre, fue muy doloroso, fue muy duro para él, no fue una cosa fácil. Y tuvo que ir delegando en Santiago y que era el siguiente de los hermanos, y así sucesivamente en los demás hermanos que venían adquiriendo la edad suficiente para poder administrar la casa de su padre, como decía él. Cuando Ganó le ofrece este trabajo de hacer este recorrido por el Mediterráneo, a Jesús le encanta porque es la manera que él tiene de lo que él más quería era conocer los pueblos, conocer los mundos, conocer los distintos tipos de personas, las distintas, cómo viven todas las personas de su mundo, porque este mundo nuestro es una creación de él, y uno de los propósitos de venir aquí era conocer a sus criaturas, a los seres que él mismo
del cual es su Dios, su creador. Y entonces él no se contentaba solamente con conocer el pueblo de sus padres, que era el pueblo judío. Él hablaba mucho, y como Nazaret, decíamos, estaba situado en un lugar estratégico que le servía de encrucijada entre la gente que iba de occidente a oriente y de oriente a occidente. Nazaret era como una encrucijada de caravanas, y a él le tuvo la oportunidad de compartir y hablar y conversar y conocer las costumbres de gente de distintos tipos. Pero ahora se le presentaba la oportunidad de ir directamente a esos países, a esos sitios, a esas regiones, para ellos remotas, y conocer prácticamente todo el imperio romano, que era el imperio más poderoso de su época. Total que él se rehúsa en el sentido de que no quería dejar a su familia durante tanto tiempo, y sobre todo por la situación económica, pero Ganó se ofrece a pagarle por adelantado un año, y con este dinero lo va a usar Jesús, se lo va a dar a Juan Zebedeo, porque Jesús se había mudado de Nazaret y vivía en Cafarnaúm, a las orillas del lago, y junto con Zebedeo, el padre de Juan y Santiago, que serán después, más adelante, apóstoles de él, de Jesús. Con Zebedeo tenía un astillero, una construcción de barcos, y Jesús se va a poner a trabajar con él allí. Y van a mejorar la calidad de los barcos, y a Jesús se le va a conocer no solamente como el carpintero de Nazaret, sino como el constructor de barcos. Y se le va a conocer también por muchos otros nombres. Como en todos los sitios donde va a estar, no se le nombraba con su nombre, sino lo hacían una referencia. Por eso no hay relatos de Jesús donde estuvo en todos los sitios por los que pasó, porque en cada sitio lo llamaban de una manera. Ya lo vamos a ver más. Entonces, todo ese recorrido que hizo por el Mediterráneo por un espacio de 2 años, y todos los discursos, dijo muchos discursos y habló de distintos tópicos de todo tipo. Esos discursos los vamos a ver en unas reuniones posteriores. Porque ahorita me estoy dedicando más a la vida que al mensaje. Entonces, esta reflexión se llama, que vamos a hacer hoy, que es la número 6, se llama los años de transición. O sea, ya Jesús ha terminado su trabajo de que la familia dependa directamente de él, y ha delegado el cuidado de su familia y las finanzas y todo en sus hermanos. Jesús ya puede salir, pero antes de dedicarse a su ministerio, a lo que vino, va a pasar unos tiempos viajando. Y esos son los años que se conocen como los años de transición de Jesús. Decía aquí, ponía una nota abajo donde dice que la personalidad de Jesús se estaba preparando para su gran cambio de actitud hacia el mundo. Fue esta la época intermedia, la etapa de transición en este ser, en esta persona, que comenzó la vida como Dios, que aparece como hombre. Jesús fue Dios y se hizo hombre para poder cumplir este propósito. Y como hombre, nació como hombre, vivió como hombre, y pasó todas las vicisitudes que pasa cualquier ser humano que viene a este mundo. Y ahora se estaba preparando para completar su carrera terrenal como hombre que aparece como Dios. Ahora él ya va aquí, ya tiene conciencia de quién es él, tiene conciencia de su divinidad. Eso no lo sabía él desde que nació. Esto fue un descubrimiento progresivo. Pero allá a esta altura de su vida ya tiene eso completamente claro en sí, sabe cuál es quién era él antes de encarnarse en este mundo, y sabe también el propósito que lo trae aquí. Entonces ahora él como hombre va a hacerse conocer como Dios. ¿Okay? Y precisamente por eso lo van a matar, ¿no? Porque eso para los judíos es una blasfemia. Entonces vamos a comenzar con el año 30 de Jesús, cuando cumple los 30 años.
Estamos en el año 24 después de Jesucristo. Acuérdense que hay un desfase en el cálculo de los años y por eso el año 30 de la vida de Jesús no es el año 30 de nuestro calendario, es el año 24. Entonces, durante el viaje que él hizo por todo el Mediterráneo, Jesús había estudiado cuidadosamente a las personas con quien se encontraba y los países por los cuales pasaba. Ese era realmente su interés, su propósito. ¿Ok? Y después de haber conocido a tantos pueblos y tanta gente, tomó o se le aclaró o tomó finalmente la decisión de aprobar el plan inicial que decía que él tenía que haber nacido de padre judío en Palestina. O sea, él pudo haber hecho su ministerio público en Grecia, en Roma, las ciudades cosmopolitas de la época, y donde habían más pensadores, lo más seguro no lo hubieran matado, y mucho menos como lo mataron, como al peor de los criminales. Si él hubiera hecho su ministerio, pónganse en Roma, en Corinto, en Éfeso, donde estaban los pensadores más grandes de la época. Pero él, después de haber conocido a todos los pueblos que visitó, decidió que él iba a hacer su carrera pública en la misma tierra que lo vio nacer, es decir, en Palestina. Palestina sería el teatro más adecuado dentro de todo el mundo romano para él desenvolverse y representar los últimos capítulos de sus escenas finales de su vida aquí en la tierra. Por primera vez se sintió satisfecho, o sea, claro en que ese era el sitio donde él iba a hacer. Había comenzado en Palestina entre los judíos y decidió cerrar el capítulo de su vida en Palestina entre los judíos. No sé si... Ok, si no me había pasado la presentación. Ok. O sea, que Palestina va a ser el sitio donde él va a realizar su ministerio público. Al regresar de su viaje por el Mediterráneo, al regresar de su viaje por el Mediterráneo, Jesús se va a despedir de Ganot y Ganit, ya en Ur, ¿verdad? Por el camino de Ur a Babilonia, y se vino vía Damasco, camino a Nazaret, iba a Nazaret, que era donde está su casa, pero se detuvo unas horas en Cafarnaúm, donde estaba Zebedeo, y quería saludar a Zebedeo. Entonces, esto va a ser en diciembre de ese año, del año 23 después de Jesucristo, fue que él se despidió en diciembre, y es el 24 cuando va a estar cumpliendo esto. Cuando él llega a Cafarnaúm, él consigue a Santiago, a su hermano Santiago, que estaba trabajando con Zebedeo en el puesto que él había dejado. Acuérdense que Jesús estaba trabajando con Zebedeo como constructor de barcos en el astillero. Y al irse Jesús de viaje, Santiago ocupó su lugar. También encontró ahí a Judá, su otro hermano, que estaba por casualidad en Cafarnaúm. Y con el dinero que le dejó Jesús a Juan Zebedeo para que ayudara, le pasara mensualmente su cuota a su familia, como era mucho dinero, el que había reunido Jesús y que le había dejado a Juan en custodia, Juan decidió comprar una casa a nombre de Jesús y ganar la plusvalía de la casa para que el dinero rindiera mucho más en esta inversión. Entonces Jesús también tenía esta casa en Cafarnaúm. Y cuando Jesús llegó a Cafarnaúm y se consiguió con Santiago y con Judas, le traspasó la casa a su hermano Santiago. Y él siguió rumbo a Nazaret. ¿Okay? Todo ese viaje que él hizo, acuérdense, les decía, nadie se enteró, nadie supo, ni su familia, ni siquiera sus apóstoles, por eso no se menciona absolutamente nada. Nadie supo qué hizo, en dónde estuvo, qué habló, ni nada. El único que conoció de ese viaje fue el viejo Zebedeo, que era su amigo, y fue el único que le contó esto. Su familia creía que él estaba estudiando en Alejandría, y él ni los desmintió ni lo aceptó, simplemente los dejó con esa creencia.
Al final nadie supo de este viaje de 2 años en los que estuvo Jesús. Cuando llega a Nazaret, por supuesto, el que estaba encargado del taller de ellos de reparaciones era José, que ya era el último de los varones. Perdón, no era el último es Judá, era el que seguía en la línea de sucesión, porque ellos se iban transmitiendo no solo el cuidado de la casa y la administración, sino el trabajo. Y que quedaban allí María y Ruth, que era la última. Ya Ruth tenía 15 años. Y acuérdense que Jesús para Ruth fue como su papá, porque ella no conoció a su papá, a José, porque ya había muerto. Y Simón y Judá, ya los hermanos mayores se habían casado, pero ahora Simón y Judá también querían casarse. Aunque ellos reconocían en Santiago como el nuevo jefe el cabeza de la casa, ellos decían que recibir la bendición de Jesús de que se podían casar, y por eso no se habían casado, se habían quedado esperando a que él volviera. Por supuesto, cuando él volvió, le hicieron saber que querían casarse, y para el 24 de marzo se casaron en una doble ceremonia, Simón y Judá. Entonces ya todos los mayores ya estaban todos casados, ya se fueron, y en la casita de Nazaret solamente quedaban María y Ruth. Y Jesús convocó una reunión allí con su familia y les sugirió que era mejor que, como allá estaban viviendo Santiago y en Cafarnaúm, les dijo que por qué María y Ruth no se mudaban a Cafarnaúm, a la casa que él le acababa de traspasar a Santiago. Así que el que se quedó en la casa fue José, cuidando la casa de Nazaret, y María y Ruth se van a ir a Cafarnaúm y no volverán más nunca a Nazaret. Y aunque Jesús vivía allí en Cafarnaúm, también nunca vivió más nunca con su familia. Él, cuando estaba en Cafarnaúm, vivía en casa de Zebedeo. Bueno, resulta que estando allí en Nazaret, el conductor de una gran caravana que iba para al oriente, cayó enfermo. Y Jesús, que era políglota, se hablaba varios idiomas, se ofreció para reemplazar al jefe de la caravana y para hacer este viaje. Y él había hecho un viaje a Occidente. Acuérdense, donde está Palestina fue a Occidente, a lo que era el Imperio Romano, todo el Mediterráneo. Ahora se le daba la oportunidad de conocer el Oriente. Esta caravana iba rumbo al Mar Caspio. Ahora les pongo un mapa que me traje para que vean hacia dónde va. Y entonces Jesús acepta hacer este viaje que le va a tomar como 1 año. ¿Ok? Así que Jesús se despide de su familia y va a comenzar otro viaje, ahora para el oriente. Esto es lo que se va a conocer como la época intermedia de Jesús. Entonces, para el 1 de abril de ese año, del año 24, Jesús partió como jefe de esta caravana. Iba desde Jerusalén, tenían que ir a Jerusalén, y por el camino de Damasco iban a subir hasta el lago de Urmia, cruzando a Siria, Media y Partia, hasta la región suroriental del Mar Caspio. ¿Okay? Este va a ser el viaje que va a hacer Jesús. Esta zona es lo que en la actualidad es Irán. Si ustedes buscan en el mapa, esta es la zona por donde va a conocer Jesús, va a pasar lo que hoy es Damasco, es lo que hoy es Siria, o es una ciudad de Siria, y entonces va a pasar por lo que es hoy Irak y por lo que es hoy Irán, que es lo que se conoce en aquella época, era Siria y Media, eran así se llamaban esos países. Entonces, aquí les puse este mapa, aquí en la parte inferior, ven donde dice Palestina, ¿verdad? Aquí abajo en la esquina inferior izquierda es el Mediterráneo. Jesús salió de aquí, de Palestina, un poquito más abajo, y aquí hacia Siria, subiendo, Siria es donde está Damasco. Y miren aquí, este es un mapa actual, no de la época de Jesús.
Por eso aquí dice, al lado de Palestina viene Irak y aquí más a la derecha está Irán, después viene Afganistán, etc. Entonces Jesús va a subir por Siria y va a llegar hasta el lago de Urmia, que es este que está aquí. Es una, Urmia, el lago de Urmia era el pueblo, un pueblo persa y era muy antiguo. Y ahí Jesús va a tener una actuación. Y la caravana iba a llegar hasta el mar Caspio, que es este mar grandísimo que está aquí en el medio. Este era el recorrido que iba a hacer la caravana. En este trayecto Jesús va a conocer a muchísima gente en muchos pueblos, va a conocer también a través de ese viaje que va a hacer. Para él va a ser una aventura de exploración y también de ministerio, porque él no solamente está paseando, él está conociendo a la gente y está ministrando a la gente, hablando con la gente, hablándoles de lo que es Dios, de lo que es la vida en Dios, la vida espiritual, de todo lo que es su experiencia, lo va administrando con la gente. Y este viaje le permitió adquirir una mejor comprensión de los pueblos del lejano oriente. Repito, en el viaje anterior que hizo con Ganodi, Ganida al Mediterráneo, conoció los pueblos occidentales que llegó hasta Roma, pero pasó por todo lo que era Grecia y ahora va a ir a los pueblos orientales. Él va a ser el jefe de esta caravana. Administrativamente él tiene que dar cuenta, rendir cuenta de los bienes que le dan. Eso son caravanas comerciales, de todos los bienes que le ponen a su disposición, pero él no solamente va a ser el gerente, el manager de esa caravana, sino que también va a administrar, a tratar, a darles una palabra a toda esa gente con la que él va a convivir durante un año. Hombres, mujeres, niños, son familias que viajan allí juntos, ¿no? Y le va a tener una oportunidad única para tratar con mucha gente. Mucha gente fue influida por la actitud de Jesús, la vida de amoroso servicio que siempre tuvo y el ministerio espiritual que tan compasivamente vivió con todos ellos. Por supuesto, no todo el mundo se benefició solamente de su presencia y de oír su palabra, lo que pudiera decir, pero muchísima gente después de esta experiencia de vivir con Jesús fueron mejores personas el resto de sus vidas. Entonces Jesús cumplió sus deberes con la mayor lealtad, eficiencia y prudencia. Pero después que culminó el año, el viaje, él renunció a la caravana, y se quedó ya cuando llegó, no regresó, cuando llegó a su destino, él renunció a la caravana, de jefe de la caravana, y se quedó en Urmia. A 2 semanas se quedó en Urmia. Y de allí se fue otra vez de regreso a Damasco, donde propietarios de camellos le pidieron que por favor se quedara a su servicio y él rehusó y llega hasta Cafarnaúm. En abril de este año 25 está ya Jesús de regreso en Nazaret. Pero no va a ir a Nazaret, sino que se va a quedar en Cafarnaúm, porque ya ahí es Cafarnaúm, de ahí en adelante va a ser su hogar. Ahí estaba Santiago y también estaba su madre María y Ruth, la menor. Y como decía, él nunca se va a quedar a vivir con su familia, sino que vivía con Zebedeo. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús regresa? Cuando él pasa por Urmia, en Urmia, Urmia es un lago también, un pequeño lago. Si ustedes buscan las fotos de cómo es ahorita, se van a quedar asombrados, una cosa hermosísima ahorita. Los colores que tiene el agua y todo. Okay. Entonces, allí en Urmia había un anfiteatro para conferencias, dedicado al espíritu y la religión. Lo había construido un mercader millonario, que se llamaba Simboitón, y tenía 3 hijos. Y ese anfiteatro tenía una serie
de personas, un personal docente, que se cargaba solamente de estar hablando de la filosofía de las religiones. El único requisito era que las religiones no podían rivalizar. ¿Okay? O sea, allá habían conferencias y discusiones en la mañana, en la tarde, en la noche. Habían 3 ciclos de conferencias, de reuniones. Y se hablaba sobre todo de la fraternidad entre los hombres. Y cuando Jesús pasó por allí sin Boitón, que es el, por decir, el constructor y el que dirigía estas reuniones, le pidió a Jesús que cuando viniera de regreso le dictara 24 conferencias sobre la fraternidad de los hombres. Y así lo hizo Jesús. Por eso cuando él viene de regreso, cuando renuncia a jefe de la caravana y viene de regreso, se va a quedar 2 semanas aquí en Urmia para dar estas conferencias. Y claro, él va a hablar, es más, las conferencias que dio son sobre el reino de Dios y el reino de los hombres. En esta anfiteatro que existía ahí en Urmia, había más de 30 religiones y cultos religiosos representados por un cuerpo de docentes. Y estos profesores eran elegidos, mantenidos y acreditados cada uno por su religión. En esta época, cuando estaba Jesús, habían 75 profesores de distintas religiones. Ahora, todos ellos les tocaban distintas charlas, pero la intolerancia, el espíritu pendenciero, o que yo pudiera creer que mi religión es mejor que la del otro, eso acababa con la participación de ese docente y era despedido. Cualquier acto de creerse mejor que los demás, que su religión es mejor que la otra religión, era despedido. O sea, es interesante ese proyecto que tenían allí porque cada uno de los participantes que eran de distintas religiones, ellos se esforzaban, era por buscar las semejanzas que habían entre sus religiones y no, quizás como hacemos aquí en la actualidad, buscar qué es lo que nos separa. Incluso las iglesias cristianas, que supuestamente todas siguen los mismos evangelios y la misma doctrina, se empeñan en buscar qué diferencias de creo tiene esta con aquella para enemistarnos y para no buscar. Eso todo lo contrario a lo que hacía esta escuela que tenían allí en Urmia, que prácticamente lo que buscaban era buscar las cosas que los hacía semejantes, que tenían semejantes. Tenían que tener, cada docente de esto tenía que representar una religión que creyera o reconociera a Dios o algún tipo de deidad suprema. Pero habían 5 maestros que eran independientes, es decir, que no tenían ninguna religión. Jesús entró allí como uno de ellos. Entonces Jesús va a hacer unas conferencias en esas 2 semanas, eran 24, y habló de muchas cosas, pero sobre todo habló fue de la fraternidad, ¿no? Porque precisamente ese templo de filosofía religiosa lo que buscaba era la fraternidad de los hombres, que somos, fraternidad viene de hermano, que somos fraternos. Entonces Jesús dio unas conferencias sobre fraternidad. A la hora de traducirlas a nuestra época, fue muy difícil porque la situación de la época de Jesús en cuestiones de política y de sociología y esas cosas ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, porque él no solamente habla de Dios y de religión, habla de política y de sociología, de familia, de cómo se debe hacer las cosas. Y entonces, el mundo que conoció Jesús no es que está aquí, pero aquí se ha adaptado un poco para ver cómo estas cosas se pueden aplicar a nuestro mundo de hoy, a la vida nuestra. Entonces, yo voy a dar a grandes pinceladas un poco de lo que se trató estas conferencias que dio Jesús. Y la primera la habló sobre la soberanía divina y humana. ¿Ok? O sea, es más referido a la religión.
perdón, está más referido a la religión. Entonces dice que la fraternidad de los hombres, decía Jesús, está basada en la paternidad de Dios. Y Dios es amor, y Dios ama a sus hijos con un amor divino. Entonces, el reino de los cielos, el gobierno divino, esa es la soberanía divina. Este reino es espiritual, dice Jesús, y por lo tanto, no lo podemos meter en nuestros rollos materiales. ¿Okay? Nuestras situaciones y circunstancias materiales, esas las resolvemos, tenemos que resolver nosotros por nuestra cuenta. Mucha gente utiliza a Dios para que le resuelva sus situaciones de comida, de bebida, de techo, de casa, de matrimonio, de lo que sea. Y realmente el reino de Dios es un reino espiritual, es un enlace espiritual entre Dios y el hombre. Ahora, dice que las diferentes religiones, solamente si reconocen la soberanía espiritual, o sea que el único soberano, el único que tiene todo, es Dios Padre, habrá paz entre las religiones. En cuanto alguien cree que su religión es mejor que la del otro, o que él tiene esa supremacía espiritual, que él es el que tiene la revelación directa con Dios, no el otro, esa religión inmediatamente se convierte en intolerante e incluso a perseguir a las otras religiones. Fíjense que estas cosas las dijo Jesús hace muchísimos años. Los evangelios no aparece nada de esto. Y está muy vigente. La paz religiosa, la fraternidad entre los hombres, solamente puede existir si todas las religiones están dispuestas a despojarse de esa autoridad eclesiástica de creer que ellos son la iglesia de Dios, la única iglesia que vale, y por tanto las otras están equivocadas, las otras no tienen. Entonces, básicamente, mientras los hombres no cedan esa autoridad que creen ellos tener en Dios, vamos a estar en conflictos religiosos. Y dice, el reino de los cielos no reconoce castas, clases, niveles sociales, ni grupos económicos. Y siempre va a haber guerras, y en nuestro planeta han habido muchas guerras religiosas, o sea, prácticamente peleando dioses por desacuerdos, discriminaciones, de gente que simplemente cree que ellos son los que tienen la soberanía de Dios, o sea, ellos son el vocero de Dios o el que decide por Dios, que a él los puso ahí Dios, cosas así. Entonces, Jesucristo decía allí que todas las religiones deben ceder, y no solo las religiones, nosotros como personas debemos, distintamente lo que creamos, debemos ceder a creer que nosotros somos los que tenemos la única verdad divina, porque eso nos hace intolerantes, nos hace que no podamos convivir con los demás. Y por eso es la idea, sobre todo judía, de un pueblo que Dios tiene favor o preferencia por un pueblo y que hay un pueblo elegido que es mejor que los demás pueblos, eso no entra dentro de los conceptos de la fraternidad divina. El otro punto, el otro tema del que habló Jesús en su charla fue la soberanía política. Y aquí se metió con el desenvolvimiento de las naciones y era prácticamente lo mismo. O sea, acuérdense que está hablando de fraternidad. A nosotros estamos llamados a ser hermanos, pero nos puede separar la religión. Y ya le explico por qué nos puede separar. Simplemente porque creemos que mi religión es mejor que la tuya. O que tú estás equivocado y el que está seguro soy yo. Y que tú te tienes que pasar de tu religión para la mía para poderte salvar y cosas así, pues. Siempre que hayan religiones de ese tipo, en vez de crear la armonía y la fraternidad, lo que va a crear es la separación, la discordia, la guerra, el pleito. Ahora, en la política pasa lo mismo, ¿ok? Pero acuérdense que cuando Jesús habló esto, nada más existían dos imperios en el mundo, el imperio romano en el occidente y el imperio Han chino y mongol en oriente. De tal manera que hacer la adaptación para nuestra época costó un poquito más. Pero en el fondo es lo mismo. El problema de las naciones es que
no tenemos, tienen una idea ilusoria de la ilimitada soberanía nacional. Los pleitos, las guerras entre un país por el otro es por sus nacionalismos, por su regionalismo. Igual que con la religión, porque mi pueblo, mi país es mejor que el tuyo. Y por eso se crean todos estos conflictos que hay incluso actualmente aquí contra la gente, contra los inmigrantes y todo, porque te, te creas que tienes que ceder el poder y creer que ninguna nación es mejor que la otra. No existe una nación especial. Entonces, acuérdense que la soberanía, eso se habla mucho en los discursos políticos, la soberanía, ¿no? Es poder y esa crece mediante la organización. Los pueblos se tienen que organizar. Esa soberanía viene desde abajo, desde el grupo familiar. El grupo familiar tiene una soberanía de quién manda, quién organiza, quién disciplina, quién organiza y quién, cómo se rigen, quién normaliza esas cosas, ¿verdad? La familia se unen en varias familias y crean clanes. Y después los clanes consanguíneos, se unen la familia con los primos, con los tíos, etc. Y así van creando, nacen los clanes. Después los clanes se unen con otros clanes y crean las tribus. Y después las tribus se reúnen y crean, se unifican y crean las naciones. Y si las naciones se logran unir, crean un imperio. De esa manera, entonces, lo que complica la fraternidad entre los hombres es precisamente esos grupitos que no se quieren unir, esos regionalismos, creer que mi pueblo son distintos, es diferente o es mejor que el tuyo y no se permite esto, porque precisamente porque no queremos soltar, renunciar a esa soberanía. El problema cuando se unen todas estas cosas es, y se crean naciones muy poderosas, muy grandes, que es lo que pasa ahorita. Hay dos bandos y puede estallar una guerra mundial en cualquier momento. Porque todo esto está armado por la lealtad. O sea, es muy difícil. La lealtad es una cosa que tiene la gente y no se puede. Cuando empieza a moverse la lealtad es muy difícil cambiarla. Entonces, cuando tú tienes tu lealtad puesta en un ideal político de X, eso te incapacita para tolerar a otras personas que tienen otra manera de entender la política o la vida social. Es lo que pasa en muchos países, sobre todo actualmente en mi país, Venezuela, que ni siquiera somos de distintas naciones, sino somos del mismo pueblo y no nos podemos entender. Son enemigos unos de otros. Entonces, hasta que los pueblos no renuncien a su autodeterminación, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber guerra. Por eso lo ideal sería que se creara un gobierno. El mundo tiene que ir hacia un gobierno mundial que represente a toda la humanidad. Eso se ha querido hacer con confederaciones como la OEA, como la ONU, pero a la final son puras cosas teóricas que no hacen nada. Para manera de ilustrar lo que les quiero decir, fíjense que el mayor experimento que se ha hecho esto ha sido en Estados Unidos. 50 estados se pusieron de acuerdo y entregaron su soberanía a una unión federal. Y a partir de ese momento se acabaron las guerras. O sea, en Estados Unidos los estados no pelean entre sí, no son enemigos entre sí. Cada estado es soberano, tiene sus leyes, se organiza y organiza su situación como estado, pero las cosas internacionales, el mercado internacional, la defensa del país, todo eso, se lo han dejado a un gobierno federal. Y eso hace que los 50 estados puedan vivir en armonía y en tranquilidad y sin necesidad de pelear. Fíjense que en Estados Unidos existen la misma cantidad de gente, de razas, que existen, por ejemplo, en Europa.
y existen las mismas cantidades o más de creencias religiosas que existen en Europa y el mundo. Y en Estados Unidos conviven sin matarse, cosa que no ocurre en Europa. Lo que quisieron hacer es que en la Unión Europea, a lo único que llegó fue a unir en la moneda, a hacer un euro. Y precisamente el proyecto que tenía, por ejemplo, Simón Bolívar de Venezuela, de crear una sola nación en todo el continente suramericano, una nación formada de muchos países que él la llamaba la Gran Colombia, y lo que quiso hacer la Unión Soviética también, que llegó, pero lo hacen de una manera que no funciona, no ha llegado. No dio resultados simplemente porque estas naciones nunca se dieron su regionalismo, su soberanía nacional, su autodeterminación. Es que yo determino lo que me conviene a mí y no necesito que nadie más me venga a decir. Yo estuve viviendo en España y en España el dictador Franco trató de unir todas esas provincias y creó España. Pero en la actualidad cada provincia de esa, que es un estado, pero son independientes, hablan su propio idioma, su dialecto, que nada más lo hablen, que nada más lo entienden ellos. Y algunas de esas naciones son enemigas de una de esas provincias. Es que antes eran naciones, ahora son provincias. Son enemigas de otras. Por ejemplo, los catalanes no se pueden ver con los madrileños. Y el País Vasco luchando por separarse de toda España. O sea, cuando la solución es que nos unamos, todavía siguen grupitos que creen en su regionalismo, así como hay gente que cree que su religión es la máxima porque a ellos los escogió Dios o no sé qué cosa, también hay pueblos que creen que su pueblo no se puede ligar con nadie porque ellos tienen una supremacía de no sé qué cosa. Entonces, en resumen, lo que decía Jesús, que mientras la gente, los pueblos no quieran renunciar a esa falacia de la supremacía, no va a poder haber armonía y siempre vamos a estar temerosos de que arranque un conflicto bélico y que nos matemos uno a otro. Porque con la tecnología que tenemos la posibilidad de acabar con toda la civilización en un momento. Y otra de los temas que tocó Jesús aquí en estos ciclos de charla fue sobre la ley, la libertad y la soberanía. También decía lo mismo, no se puede convivir en paz a menos que los integrantes se sometan a leyes, normas y reglamentos que garanticen el mismo grado de libertad para todos. Si tú eres una persona que te gusta ser libre, tienes que entender que las demás personas también quieren ser libres. Entonces no se puede pretender una fraternidad, una armonía donde unos son libres y que esclavizan a otros. No puede existir así. Pero para que todos seamos libres tiene que haber una ley, unas normas, unos reglamentos que sean iguales, que sean parejos para todos, que nos ayuden a todos. Mientras la soberanía política del mundo esté dividida y mantenida por grupos, estados nacionales que nada más piensan en ellos, siempre va a haber un conflicto. Fíjense que, por ejemplo, en Inglaterra, Escocia y Gales estuvieron en guerra todo el tiempo hasta que decidieron ceder su soberanía al Reino Unido y crearon lo que se llama el Reino Unido. Estos son ejemplos modernos de las cosas que decía Jesús hace 2000 años. Entonces, los mismos Estados Unidos han logrado mantener la paz entre en su federación. Algunos creen que cuando tú te unes con otro pierdes, te diluyes y pierdes. Estados Unidos, por eso lo pongo porque es el mejor ejemplo. Es todo lo contrario, cada nación aquí, pero nosotros no estamos peleando porque si los de Florida son mejores que los de Texas o no sé. O sea, no hay esas guerras, no hay esos pleitos, no hay esa incomunión. Somos todos es una sola nación, y es una nación muy grande y poderosa, precisamente por eso. Entonces, cuando las ideas antes, sobre todo cuando los reinos tenían la creencia, o eso era lo que imponían, de que ese rey era impuesto por Dios, Dios mismo ponía ese rey, y que incluso era divino. Entonces te puedes imaginar cómo puedes lograr tú una armonía cuando entre países y nos ponemos a pelear no solo ya por
nuestro regionalismo y nuestra raza, sino también por nuestro credo y etcétera. Entonces, la solución que ya decía Jesús en aquella época es que nosotros lleguemos a tener un gobierno mundial que nos represente mundialmente. No solamente como la ONU, que es una organización de Naciones Unidas que a la final no hace nada, no sirve para muy poco. Realmente un gobierno nacional que trabaje para la humanidad. Lo más seguro es que unifiquemos, tengamos en el futuro una sola moneda y también un solo idioma y a lo mejor hasta una sola religión. Que cuando la soberanía política de un gobierno representativo de la humanidad traerá paz duradera a la tierra, cuando todos podamos ceder nuestra autodeterminación y nuestro querer que son mejores. Esto fue un poquito lo que dijo Jesús en estas conferencias, que quise atajarlas aquí, no me quiero extender más. Después que Jesucristo estuvo aquí, en años posteriores vinieron a esta escuela donde estuvo predicando Jesús, vinieron maestros cristianos y formaron parte del cuerpo docente de Urbia. Pero resultaron ser de un carácter muy rígido e intransigente y querían hacer que su religión dominara sobre todas las demás religiones. Y precisamente ese no era el espíritu de esa academia, por eso. Al poco tiempo, cuando murió el fundador, que era Simbotión, a los 3 hijos, los 3 hermanos, le costó mucho mantener esta obediencia, o sea, no obediencia, este precepto de no querer dominar a los demás. Y al final terminaron quitando el apoyo financiero, porque ellos eran los que mantenían todo eso. Y a los 5 años la academia fue cerrada. Después la convirtieron en un templo en honor a Mitra y un incendio la acabó. Entonces, esto es lo que decían los maestros cristianos, en vez de tratar de venir a unir, fue todo lo contrario. Acuérdense, esto no es una crítica, hay que entender, y por eso el mensaje de Jesús costó tanto para calar en el mundo judío. Porque si hay un pueblo que se cree que ellos son los que tienen al Dios verdadero, el pueblo escogido, que ellos son algo especial, es el pueblo judío. Por eso el mensaje de Jesús de que todos somos iguales, que todos somos hermanos, que el judío y el gentil pueden convivir juntos, eso no calaba, ¿no? Ni entre los mismos apóstoles eso fue una noticia buena para ellos. No le cala, pues. Entonces, por eso ese mensaje va a estar muy diluido en los evangelios. Y se van a dedicar más a hablar de Jesús y de sus milagros, en vez de hablar del mensaje, que el mensaje de Jesús realmente fue la fraternidad humana, porque todos somos hijos de Dios, de un mismo Dios, de un solo Padre, y todos tenemos un pedacito, una porción de ese Padre dentro de nosotros, y por lo tanto todos somos hermanos, no hay ninguno mejor ni ninguno especial. Pero ese mensaje no fue nunca bienvenido. Los apóstoles jamás lo pudieron entender. Ya yo les decía cómo su propia familia no entendía ese deseo que tenía Jesús de estar conversando con paganos. ¿Por qué no hablaba solamente con los judíos? No podían entender eso. Pero hay que ver la idiosincrasia de este pueblo. Eso era muy duro y para Jesús se le hizo muy difícil poder entrar en esto. Cuando Jesús volvió ya del mar Caspio, visitó Cafarnaúm y se fue a Nazaret, tuvo unas semanas ahí. Y allí comenzó, en el año 31, cuando cumple sus 31 años, el año 25, va a comenzar una serie de viajes. Recuerden que ya su familia está acomodado, todos están casados, cada uno en su casa. Jesús va a comenzar una serie de viajes solitarios por todo lo que es Palestina y Siria. Pero primero pasó a Antioquía, donde estuvo unas semanas hablando allí. Y vivió unos meses, perdón. Y después se fue por la costa hasta Cesarea y Jope. Y así comenzó su gira final. Esta será su última gira antes de su ministerio público.
Por eso todos los sitios donde estuvo Jesús y que se conocen, que se mencionan en los evangelios, Jesús los recorrió primero él solo, como si estuviera preparando los escenarios por donde él iría a pasar después en su vida pública. Se recorrió toda Palestina, Berseba, Hebrón, Belén, Jerusalén, Siquén, Samaria, llegó hasta lo más alto que es Dan, la tierra de Dan o Cesarea de Filipo, ¿okay? Que ya es la frontera allá con Siria, es donde nace el Jordán. Pero estando allí, decidió apartarse de los lugares habitados y ascender al monte Hermón. Acuérdense, el monte Hermón está ya ya al final, en el norte de Palestina y de Israel, y es la montaña más alta que tienen y se mantiene nevada la mayor parte del año. Y decide ascender a ese monte y vivir a solas con Dios. 6 semanas se va a estar ahí, a solas con Dios, en un aislamiento, para terminar su carrera humana y dar comienzo a su fase más divina. Entonces, él aquí, cuando decide hacer esta experiencia en el Monte Hermón, a mediados de agosto del año 25, consiguió un asno y a un muchacho que se llamaba Tiglat, y lo encargó de que todas las semanas le llevara víveres, y le pagó para que le llevara víveres mientras él se quedó 6 semanas solo en el Monte Hermón. Pasó las últimas 3 semanas de agosto y las primeras 3 semanas de septiembre solo en el Monte Hermón, dialogando con su padre, terminando de hacer sus ajustes como ser humano y como Dios. No me puedo imaginar cómo sería eso. Y el episodio más importante que le va a pasar a él aquí en el Monte Hermón es que es la última semana va a recibir una visita. Tuvo lugar lo que se conoce como la gran tentación o la prueba. En los evangelios esta visita o este enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, lo ponen después que es bautizado por Juan, que dice que es llevado al desierto y ahí es tentado por el diablo. Realmente no ocurrió cuando después el bautismo ocurrió, fue aquí, cuando en esta día del Monte Hermón. Y tampoco fue que se pasó 40 días ayunando, y todas esas cosas eso que aparece en los evangelios es algo más metafórico. Yo lo expliqué en una de las charlas, el verdadero significado de eso. O sea que Jesús no está alucinando allí y se imagina cosas, no. Ciertamente, un tema que trataré más en otro día va a ser sobre la rebelión de Lucifer, y que hoy voy a tocarlo brevemente. Nosotros tenemos muchas confusiones con distintos nombres que conocemos y creemos que todo es el mismo ser o la misma divinidad, por decirlo de alguna manera, con distintos nombres. Lo cierto fue que Lucifer va a ser una rebelión, va a desconocer muchas cosas y va a arrastrar muchos seres de estos. Y cuando Jesús está allí, va Satanás, Satanás es su mano derecha, va en representación de Lucifer. Lucifer realmente nunca ha venido a la tierra. Pero nosotros creemos que Lucifer y Satanás es la misma persona. Pero no, Satanás es su lugarteniente. Quítenle a estos personajes el color rojo, los cachos y el rabo y no sé qué cosas, y patas de cabra y todas esas cosas horrorosas que se han inventado. Estos son seres espirituales. O sea, estos no son ni machos cabríos, ni gallina, no, estos son seres espirituales. ¿Okay? Y no tienen nada que ver con toda esa mitología que hemos inventado nosotros. Entonces fue Satanás en representación de Lucifer, y fue Caligacia, que es el príncipe, o era el príncipe planetario de nuestro planeta, valga la redundancia. Eso tendría que explicarlo, pero ahorita, o sea, cuando un planeta llega a un nivel, se envía, hay un príncipe, que es como el dios del planeta. Caligastia era el dios de nuestro planeta. Pero él se adhirió a la rebelión de Lucifer. Y los dos vinieron en nombre de Lucifer a tratar de convencer a Jesús que se pasara para su bando y que aceptara sus propuestas. ¿Okay? Por eso eso se llamó la gran tentación. No tuvo nada
eso no tuvo nada que ver ni con la falta de alimento, ni todas esas cosas que aparecen en el Evangelio de tírate del pináculo del templo y te doy todos los reinos y me adora. No tuvo nada que ver de eso. Realmente la gran tentación fue, y lo que pelearon ahí fue por la soberanía de todo el universo. Jesús de Nazaret, que es el padre de todos ellos, porque ellos también son creados, como nosotros. Pasa que están a un nivel más alto que nosotros, pero también son creados. Pero para ellos también es muy difícil reconocer en ese hombre, en ese ser humano, a su padre. Y lo van a tratar de convencer para confundirlo. De las muchas propuestas y componendas y que les armaron los emisarios de Lucifer, Jesús solamente tenía una respuesta: que se haga la voluntad de mi Padre. Entonces voy a decirles brevemente a qué se refiere la rebelión de Lucifer y quién es este ser que para uno nos da tanto miedo y tenemos tantas ideas de no sé qué tipo. Lucifer o Lucero, eso es lo que quiere decir su nombre. Se distinguía por su sabiduría y sagacidad y eficiencia. Cuando él fue comisionado para el cargo que ocupaba, se le distinguió como uno de los 100 personajes más hábiles y brillantes entre más de 700,000 de su tipo. O sea que era una persona realmente majestuosa, brillante. Él no es, para que podamos entender, él no es un ser ascendente. Los seres ascendentes somos los seres humanos que su ascender es subir. Nosotros venimos de abajo hacia arriba, de seres mortales de carne y hueso, vamos subiendo hasta llegar a ser seres espirituales, ¿verdad? Ese es nuestro recorrido, nuestro propósito. Lucifer no es un ser humano que se volvió, pero no, él es descendente, o sea, él fue creado en el universo, él viene de arriba. Pero él no conoce a Dios, Padre, como lo conoce Jesús. Entonces, por eso en la Biblia se dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti injusticia. Y es que la autocontemplación, que es realmente el pecado de Lucifer, autocontemplación de vanagloria y de regodearte en tu sabiduría y en tu belleza y en lo que te eres, por supuesto la belleza de Lucifer no se refiere a una belleza física. Acuérdense que es un ser espiritual, no tiene ningún cuerpo. Entonces, la autocontemplación es sumamente desastrosa, aún para estos seres excelsos de los mundos celestiales. Por eso de él se dijo, y está en la escritura: tu corazón se enalteció por tu hermosura, tu resplandor corrompió tu sabiduría. Y también el profeta decía: ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado tú, que te atreviste a confundir a los mundos? Entonces, nosotros confundimos todos estos nombres, son seres distintos, se los voy a nombrar simplemente nombres que nosotros conocemos quiénes eran. A Lucifer asignó a su primer ayudante, su mano derecha, Satanás, para que él abogara por él. Satanás era el que iba a los planetas tratando de convencer a los príncipes planetarios, ¿verdad? Acuérdense que esto ocurrió muchos siglos, ¿okay? Cuando la humanidad apenas estaba en el hombre de la caverna. Entonces Satanás era el que iba a los planetas a tratar de convencer a los príncipes planetarios. O sea, el príncipe planetario es el nombre que tiene, pónganle como lo quieran llamar ustedes, es el nombre que tiene el gobernante de un planeta, ¿ok? A nivel celestial. Entonces, por supuesto, convenció a Caligastia, que era nuestro príncipe planetario. Y es el nombre que conocemos a Caligastia, a lo mejor ese Satanás lo conocen y Lucifer también, pero Caligastia no han oído ese nombre nunca, porque a Caligastia se le conoce con el nombre de diablo. Porque la palabra diablo quiere decir el que divide. Y él siempre va a venir a dividir, a buscarte cómo te separa del otro. Abadón era el jefe del séquito, o sea, como la mano derecha de Caligastia. Satanás es la mano derecha de Lucifer. Abadón era la mano derecha de Caligastia y él también se unió a la rebelión. Y el conocido Belzebul era el líder de los seres intermedios, que también son seres espirituales de aquí de la tierra. Y Belzebul fue el líder de los seres intermedios que se fue con... Tengan presente que cuando Lucifer hace su declaración de rebelión,
muchos seres divinos se fueron para él y otros no. Del grupo que seguía Caligastia, Abadón se llevó a varios, pero otros no se quedaron del bando de Jesús, que cósmicamente el nombre de él es Micael. Y Belzebul se llevó a varios seres intermedios y otros no. Lo que nosotros más conocemos como que la gente ve demonios y ve aparecidos y ángeles, realmente lo que están viendo son estos seres intermedios. Y Belzebul era el jefe. El dragón, el gran dragón que aparece en el Apocalipsis, va a ser la representación simbólica de todos estos personajes. Ahora, ¿qué alegaba rápidamente? ¿Qué era lo que proponía? ¿Cuál era el manifiesto de rebelión de Lucifer? Por lo cual él se levantó. Primero con la realidad del Padre Universal. Lucifer alega que Dios Padre no existe, simplemente porque él no lo conoce. ¿Ok? No todo el que por eso cuando la gente dice no, que se murió ya está con Dios Padre, no, eso no es así. Nosotros no vamos a Dios Padre cuando nos morimos. Va a pasar, no directamente, va a pasar mucho tiempo. Pero estos seres divinos, aunque son divinos y están allá y nunca han sido humanos, no por eso conocen a Dios Padre. Conocen hasta un nivel, por decir. Y es como que tú trabajes en un warehouse, en una fábrica, y tú no tienes por qué conocer al dueño de la fábrica, el dueño de esa empresa. Tú puedes trabajar en Google y no conoces al dueño de Google. O puedes vivir en Estados Unidos y no conoces a Trump. ¿Ok? Entonces, para ti, puede ser que ese ser es un invento. Pues Lucifer decía que el Padre era un invento, un mito inventado para que los hijos creadores, así como es Jesús, como Micael, mantuvieran esa hegemonía y ese control. Pero que eso no existe. El otro era el gobierno, por supuesto. Si no reconozco al Padre, el Padre es los hijos creadores, que son los, en nuestro caso se llama Micael, y cuando se encarnó, tomó el nombre de Jesús de Nazaret, ellos, su gobierno se lo deben al Padre Universal, o sea, que es quien lo nombra, pues quien lo pone allí. Entonces, si yo desconozco al Padre, también desconozco a quien te nombró a ti, si yo no reconozco a quien te nombró a ti, ¿verdad? Entonces, Lucifer decía que él podía reconocer en Micael a su padre creador, que de hecho es su padre, fue quien lo creó, pero no su Dios. No puede reconocer a Micael como un Dios ni como el gobernante legítimo. Y el tercero era el plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. Los mortales ascendentes somos nosotros. Nosotros cuando hacemos una experiencia en este planeta, en esta vida, nos morimos y seguimos haciendo experiencia, ascendiendo hasta llegar al paraíso donde está Dios. Entonces Lucifer decía que eso era mucho tiempo, que eso era mucho trabajo, que eso no era necesario y que además ellos iban ascendiendo para ir a ver a alguien que no existe. Porque el postulado más duro de Lucifer es decir que Dios no existe. Por eso cuando tú crees en los manifiestos en Lucifer sin creer, ni sin necesidad de creer en Lucifer, no estás creyendo en un ser horroroso, feo, que huele a azufre y no sé qué tonterías hemos inventado. No, la batalla que hubo en el Monte Hermón entre Jesús y estos seres no fue una batalla. Y la que se habla en el Apocalipsis no es una batalla como las nuestras, con armas y láseres y no sé qué. El Apocalipsis hizo, hubo una batalla en el cielo. El comandante de Micael y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón es Lucifer, Satanás y los demás apóstoles. Y el dragón y sus ángeles rebeldes lucharon, pero no prevalecieron. O sea, fueron derrotados. Efectivamente, esta guerra no fue física, pero en una guerra física tú tienes el peligro de morirte físicamente. La guerra que estaba librando Jesús y la que se libraba en la batalla con la rebelión de Lucifer, estaba en términos de vida eterna. O sea, podía acabar con el mundo, no el mundo como lo conocemos, con el universo. Entonces, ya para finalizar, quería presentar algunas referencias que siguen la escritura sobre estas cosas que les he estado hablando. Jesús en una ocasión, ya pronto a venir, decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Efectivamente, después cuando ellos se rebelaron, ellos seguían en el cielo, por decir, en este espacio, seguían presentando
sus propuestas y convenciendo a la gente y hablando como cualquiera hasta que fueron expulsados. En otra ocasión Jesús dirá, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo cuando sea levantado atraeré a todos a mí. El príncipe de este mundo es el diablo, que era Caligastia, porque ya fue destituido. En San Juan en su carta él dice que porque estos seres que nosotros les tenemos miedo porque creemos que por tantas películas que hay que ellos se le puede meter a la gente o trastornarte tu mente o poseerte, eso es falso, eso no, ellos no pueden hacer eso, nunca han tenido autoridad para hacer esas cosas. A menos, y no es que te va a poseer, simplemente te va a convencer, porque de eso se trata, de convencerte. Es una cuestión más mental que física. A menos que tú quieras, ¿verdad? Y le des cabida y lo aceptes y le digas que sí, ellos entran. Por eso Juan dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. O sea, la única manera de que Dios no te oiga, de que el demonio o todos estos seres te pueda tocar es mediante la fe. Y en Juan 8, en el Evangelio hay un diálogo de Jesús muy interesante con los fariseos, porque ellos le están diciendo que ellos son hijos de Abraham y todo ese cuento y que por eso ellos son mejores y no sé qué más. Y Jesús les va a decir esto, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto en mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro Padre. Y ellos le dicen, nuestro Padre es Abraham. Dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme. A mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, se lo vuelve a repetir. ¿De a quién padre les está hablando? O sea, les está diciendo que su padre no es Dios. Ni siquiera es Abraham. Usted quiere hacer las obras de vuestro padre. Después se lo va a aclarar más nadie. Y ellos le van a contestar, nosotros no hemos nacido en prostitución, nuestro padre es Dios. Y Jesús les va a responder, si Dios fuera vuestro padre, me amaréis a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que he venido, que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces les va a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. Este diálogo de Jesús con los fariseos y con los sacerdotes hace referencia a esta cuestión. O sea, nosotros hacemos la voluntad de uno de los dos padres. Acuérdense que el diablo, o Caligastia, como quieran, nuestro príncipe planetario era nuestro padre. Y si nosotros podemos irnos con él en sus creencias y en su cuestión y querer hacer la vida como nosotros la queremos, por eso Jesucristo va a responder siempre, la solución es decir, que se haga la voluntad de mi Padre, porque la voluntad tuya es siempre la voluntad del diablo. Entonces, bueno, de aquí, de este día que tuvo Jesús, esta batalla, una batalla intelectual más que física, con estos seres, ahí se acabó realmente la rebelión. No puedo decir otras cosas porque no me quiero enrollar. Y ya Jesús bajó de la montaña y como se acercaba el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, Jesús pasó por Cafarnaúm y se fue con Juan Zebedeo a Jerusalén a celebrar estos días. Juan estaba conmovido por la ceremonia, pero a Jesús le resultaba penosa y patética. El día de la expiación. El día de la expiación, los judíos, es el día el Yom Kippur, el día donde ellos celebran el perdón, ¿verdad? Y agarran un chivo y todos le ponen la mano, es el que llaman el chivo expiatorio, todos le ponen las manos encima y lo sacan afuera para que se lo coman los lobos y así se van los pecados de la ciudad. Entonces a Jesús le parecía eso muy, muy ridículo, eso es lo que quiere decir patético. Decía que eso era una tergiversación del carácter y los atributos del Padre Celestial. Y él que ardía un deseo de querer expresar que su Padre era amoroso y que era misericordioso. Pero aún no había llegado su hora y se tuvo que callar.
Pero después cuando se reunieron en Betania con Lázaro, Marta y María, Jesús estuvo haciendo hablando de estas cosas, y Juan estaba desconcertado, no entendía, porque a él le parecía que el ritual ese de la expiación era lo máximo. Y al volver a Cafarnaúm, después de estar en Jerusalén, Jesús se quedó, Juan se devolvió, pero Jesús se quedó por los montes meditando con su padre, terminando de hacer las cosas. Y Jesús llegó a Cafarnaúm, buscó sus enseres personales, se puso el delantal y se presentó a trabajar diciendo: es menester que me mantenga ocupado mientras espero que llegue mi hora. Y se puso a trabajar, como lo había hecho siempre, en el astillero de Zebedeo. Y pasaron los días, los meses allí, hasta que empezaron a llegar rumores a Cafarnaúm que había aparecido un tal Juan que andaba predicando y bautizando por las riberas del río Jordán, y que su predicación era: el reino de los cielos se aproxima, arrepentidos y ser bautizados. Jesús permaneció allí hasta que Juan empezó a subir hacia Galilea, y cuando ya estaba en Pela, dijo Jesús, cuando Juan llegó a Pela, un pueblo que se llama Pela, el 26 de enero de este año 26 que estamos hablando, Jesús dejó sus herramientas y declaró: ha llegado mi hora. Y se fue a Juan y fue bautizado por Juan. Y para comenzar su ministerio público. Ahora, cuando Jesús va a comenzar su ministerio público, toda esta gente que lo conoció a él antes, después no lo reconocieron cuando se dio a conocer como el maestro o como Dios mismo. Manifestó de muchas maneras que él era Dios, y no lo podían reconocer los que habían estado con él, lo habían conocido de niño, de joven, simplemente porque había ocurrido en él un proceso de transformación de su mente y su espíritu, y que se explotó, por decirlo de alguna manera, de manera extraordinaria en esta estadía que tuvo en el Monte Hermón. Allí fue cuando Jesús descubrió todo lo que era y decidió hacer el plan que tiene. Y así fue a buscar a Juan, a bautizarse, y ahí comenzó, y aquí comienza toda una nueva situación para Jesús. Pues muy bien, hasta aquí compartir. Hasta aquí llegamos, concluimos con este compartir. Y como decía en la invitación esta mañana, hasta aquí vamos a seguir este ciclo de charlas, y vamos a tomar un receso para continuar posteriormente con la vida pública de Jesús y con la vida de nuestro planeta, que es lo que sigue. Pero hasta ahora terminamos en este ciclo, esta fase, este módulo 2, lo terminamos aquí. Evalú me dice: muy interesante todo, aprendí mucho. Me quedó una incógnita. La parte material también forma parte de nuestra existencia. ¿Por qué solo pensar en la parte espiritual? Ahí tengo una duda. Si fue lo que te pude entender al principio de la charla, ¿cómo debemos cambiarla? La verdad, Eva, no entiendo mucho tu pregunta. De que la parte material, yo no digo que la parte material no importa, que no es la parte espiritual, pero no sé a qué te refieres en este caso. Lo que quiero decir es que normalmente Dios no se ocupa de nuestra parte material, de nuestra situación material cotidiana de nuestra vida, sino Dios es espiritual, y nuestro mundo es espiritual. Por eso, si ustedes se ponen a ver, las predicaciones de Jesús normalmente no van por la parte material. Y cuando incluso habla sobre el dinero y sobre las demás situaciones, las habla siempre desde un aspecto espiritual, aunque la parte material, es como si la parte material es un asunto nuestro, cómo lo resolvemos. O sea,
salimos adelante en eso. No es que lo espiritual es lo que importa y lo material no. Yo pienso que nuestra espiritualidad o nuestra relación con Dios es la que define nuestra situación material, de riqueza o de pobreza, de bienestar o enfermedad, de amargura o felicidad. No es lo que uno tiene, lo que consigue, ni siquiera con los seres con los que vive, sino nuestra relación espiritual con Dios. Cómo estamos nosotros por dentro es lo que define al final lo que va a ser nuestra realidad física, se materializa, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Por eso sí tienen los judíos, ellos siempre veían el amor de Dios y la manifestación de Dios en la abundancia de las cosas que tenían. Dios producía, pero ciertamente sus riquezas y sus bienes eran el producto de sus creencias en Dios. Espero que te haya aclarado un poquito la pregunta. Y si no, bien. Bueno, muchas gracias a todos los que me han acompañado en este módulo 2. Gracias, Eva. Y por supuesto, el jueves que viene no vamos a tener charla. Yo les avisaré cuándo vamos a continuar, cuándo vamos a volver a retomar las charlas. Ahorita por lo pronto vamos a tomar un break. Alexa dice, no sé cuánto sabemos, si bien dices es la relación y conexión que tenemos con él. Ciertamente, eso es lo que he pretendido yo con las charlas, o donde he dado el énfasis, que no importa tanto nuestras prácticas exteriores, ¿verdad? Que era lo que decía Jesús en sus charlas en Urbia. No son nuestras prácticas, incluso religiosas, que parecen muy bien, es cuánto vamos nosotros hacia adentro a encontrarnos con Dios. De hecho, Jesús se pasó en el Hermón 6 semanas solo con Dios. Nosotros a veces nos cuesta estar media hora, ¿verdad? Nos aburre, nos fastidia. Podemos estar 5 horas viendo una novela o cualquier cosa, pero eso depende de la conexión que tenemos con Dios. Y lo que pretende es eso, y es lo que nos venía a decir Jesús, saber que Dios nos habita y que a Él hay que buscarlo allí adentro de nosotros. Pues bueno, quedamos no se desconecten del chat, que yo voy a seguir enviando información, y también les diré para cuándo vamos a continuar y a comenzar. Bien, hasta una próxima ocasión y gracias. Que tengan buenas noches. Una pregunta brevemente, seguiremos en el chat del compartir, pero el canal lo vas a alimentar de alguna manera con alguna información adicional. Sí, también. De aquí hasta que sepamos cuándo retoma. Sí, también cuando ponga algún video o algo, también lo voy a poner en el canal. Una de las cosas que quería poner, si para los que les gustan los caballos de Troya, lo voy a poner en audiolibro, para los que no les gusta leer, y lo pueden oír mientras van para el trabajo, van para cualquier cosa, lo pueden ir oyendo. Voy a ir transmitiendo audio por audio, y así van conociendo la versión que hay sobre el caballo de Troya, que es una de las fuentes que dije con la que me valí para preparar esta charla. ¿Okay? Yo les haré saber cuando publique algo. Suscríbanse al canal para que el mismo canal les avise. ¿Ok? Muy bien. Que tengan buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bendiciones.